Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional. Y una pequeña recomendación para ustedes. No olviden darle like al video para que esta plataforma pueda recomendarlo a más personas. Y así ayudaríamos a la enseñanza. Y bueno, el tema de este día es el Concilio de Trento comparado con el Vaticano II que vamos a estudiar, que vamos a comparar. Y ya en el siglo XVI, durante la Revolución Protestante, ¿qué hizo la Iglesia en el Concilio de Trento? Durante los años 1545 y 1563, ¿qué medidas tomó y cómo venció la agresión protestante? Reformó su clero y las costumbres católicas, fortaleció el catolicismo, a tal punto que pudo evangelizar a muchos pueblos paganos. Ahora, en el siglo XX, el Concilio Vaticano II, año 1962-1965, abrió las puertas de la Iglesia al mundo neopagano actual y practicó el aggiornamiento, es decir, la puesta al día de la Iglesia para hacer suyos los valores de la revolución anticristiana. Las consecuencias de estos dos concilios fueron muy diferentes para la Iglesia y para los pueblos católicos. Veremos. La Iglesia, en el Concilio de Trento, reafirmó claramente su doctrina y su tradición y condenó los errores de los herejes protestantes como Lutero y Calvino. Lo contrario sucedió en el Concilio Vaticano II. El partido modernista pro-protestante introdujo ambigüedades tales en los documentos del concilio que hoy los católicos viven en la confusión en el relativismo. Es decir, cada quien cree lo que quiere y rechaza lo que no le gusta. En algunos lugares, como Europa y los Estados Unidos, los católicos son ya de hecho protestantes, aunque ellos no lo sepan. Y muy importante esto. En el Concilio de Trento, los obispos de doctrina segura y fiel fueron apoyados, mientras que los novadores y novedades fueron rechazados. En el Concilio Vaticano II, los novadores y sus teólogos ya condenados en el pasado fueron apoyados, mientras que los obispos católicos fueron silenciados. Tengamos esto en cuenta. El Concilio de Trento creó los seminarios, disciplinó a los sacerdotes y reformó todo en el sentido más católico y tradicional que pueda existir. El Concilio Vaticano II, bajo la influencia liberal, masónica y protestante, desarmó a los sacerdotes, sometiéndolos a un lavado de cerebro. ¿De qué manera? Quitándoles a muchos la verdadera definición del sacerdocio y convirtiéndolos en asistentes sociales. Algo muy importante, hermano católico, quitándoles la sotana, su uniforme, y los confundió entre la masa anónima. Debilitó la disciplina eclesiástica.
favoreció el desorden espiritual y moral. Cambió todo en la iglesia a tal punto que sacerdotes y católicos fueron mal formados, por no decir envenenados espiritualmente hablando. Hay sacerdotes formados en la llamada teología de la liberación, que no es otra cosa sino el común // ismo. Ustedes me entenderán la palabra. Disfrazado de católico. Sin el Concilio Vaticano II no habría teología de la liberación. Cuando los cardenales tradicionalistas dieron al Papa Paulo VI pruebas escritas de que los modernistas dirigentes del concilio lo estaban engañando, entonces el Papa Paulo comprendió finalmente que había sido engañado, se derrumbó y lloró. El Concilio de Trento dio a la Iglesia generaciones de santos sacerdotes celosos del honor de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación de las almas, orgullosos de la fe católica y propagadores de la misma, porque estaban convencidos de que la única iglesia verdadera es la Iglesia católica y de que todas las demás que usurparon el título de Iglesia de Cristo están bajo la influencia del demonio, según el Catecismo Romano del Concilio de Trento. Frente a los herejes protestantes, el Concilio de Trento reformó la Santa Misa Romana de los papas de San León Magno y San Gregorio Magno, reafirmando la fe católica en la misa como sacrificio propiciatorio de la cruz, renovando sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Vaticano II, aunque no haya dicho que se hiciera una nueva misa, favoreció el espantoso desorden litúrgico actual. Permitió la fabricación artificial de la nueva misa, que es copia de la cena protestante. Vaticano II no reformó, sino que introdujo la crisis y la decadencia por doquiera. Ridiculizó a la Iglesia y la puso al nivel de cualquier secta, aceptando el derecho común, renunciando a todos sus derechos adquiridos y naturales, laicizando la sociedad y entregando a los católicos a la propaganda libre de todas las sectas. Y nosotros mismos lo constatamos, ya que estamos rodeados de infinidad de sectas, de denominaciones no católicas. El Concilio de Trento reformó la Santa Misa Romana de los papas San León Magno y San Gregorio Magno. Es decir, buscó los manuscritos más antiguos para que la misa fuera lo más antigua posible y prohibió los ritos que no tenían por lo menos 200 años de historia. Concilio Vaticano II, aunque no haya dicho que se hiciera una nueva misa, favoreció el desorden litúrgico, permitió la fabricación artificial de la nueva misa, que sabemos es copia del protestantismo, vació los templos, hizo perder la fe en la misa como sacrificio a muchos sacerdotes.
Ahora se nos enseña que es el banquete eucarístico, que es la cena eucarística. Es decir, le cambiaron el nombre. Los católicos masivamente dejaron de frecuentar los templos y muchos de ellos se hicieron indiferentes, se hicieron protestantes para buscar algo serio. Otros, pensando ser católicos, aún sin saberlo y sin quererlo, adquirieron una mentalidad protestante. El Concilio de Trento dio a la Iglesia un catecismo católico auténtico, integral, claro, mediante el cual los católicos y sacerdotes fieles también fueron armados espiritualmente y moralmente. El Concilio Vaticano II, después de un vacío de alrededor de 27 años, hizo publicar el Catecismo de la Iglesia Católica en 1992. Por desgracia, los errores deliberados de Vaticano II fueron introducidos en el Catecismo. Es decir, lo que debía ser un alimento sano causa enfermedad en los católicos, bajo etiqueta católica. Prácticamente, desde el concilio hasta hoy, los católicos, salvo algunas excepciones, fueron mal formados con errores e incluso herejías. El Concilio Pastoral Vaticano II, y nuevamente lo vuelvo a decir, el Concilio Pastoral Vaticano II, aunque no sea malo en todos sus documentos, es responsable de todo este desorden que deshonra hoy al catolicismo y favorece a las sectas. Necesitamos urgentemente un Concilio de Trento II para solucionar la crisis actual y reafirmar la fe. Santa María, ora por la Iglesia de tu Hijo Santísimo. Ave María, ora pro nobis.